Bien, entonces mencionaba en la tutoría última para esta asignatura, habla sobre la educación matemática. Entonces, si ustedes se fijan y en lo que es la licenciatura hemos estado haciendo algo muy importante. Bueno, no sé si dentro de los compañeros acá habrá alguno que haya estudiado lo que es alguna carrera de educación anteriormente o profesorado en matemática, no sé, pero se darán cuenta de que cuando se habla de psicopedagogía e introducción lo hacen de manera generalizada, es decir, para todas las áreas. La ventaja es que nosotros nos hemos estado haciendo un poco énfasis solo en lo que es el área de matemática, es decir, que la ventaja que podrían tener ustedes con respecto a los docentes que tienen es que manejan toda la parte pedagógica específicamente en el área de matemática, o sea, y eso le genera una ventaja a ustedes. Bien, entonces hablamos acerca de la educación matemática. Bueno, como introducción, mencionamos aquí que teniendo en cuenta que la educación matemática se considera como un nuevo campo teórico con identidad propia, el objetivo que tiene este material proporcionado es estudiar la perspectiva de la matemática como área de conocimiento, a los fines de la enseñanza y por último culminar con las dificultades que tienen los estudiantes en estudiar esta área, matemática. No se le escucha bien, licenciado, como que hay una voz de fondo. Hola. No se le escucha bien, le digo. Bueno, ahorita sí me escuchan o siempre se escucha interferencia. Ahorita sí ya se mejoró bastante. Se le escucha, licenciado, Bueno, pero el detalle está de que alguien tiene el micrófono encendido, alguien más. no, sí. Si puede ahí, dígale que se apague, por favor. Bueno, bueno, no sé si alguien tiene su micrófono encendido, tal vez lo podría apagar, por favor. Y cuando... Permítame, veamos. Y... Hay zapatos, zapatos. Eso. Bueno, eh, Están bromeando, no están tutoría realmente. bueno, ahí estamos, ¿verdad? Creo que ya. Ok. eh, bueno, mencionaba ahí que tratamos de mencionar algunos aspectos importantes, ¿no? Dentro de lo que es la enseñanza o la educación matemática. Y manejamos este material, habla de maneja algunas perspectivas, como lo es eh, las áreas de conocimiento, los fines que se tienen y cuáles son las dificultades que se tienen a la hora de estudiar matemática. Eh, algunas concepciones de la educación matemática. Eh, este autor, Godino Batamero, dice que identifica dos concepciones que son un tanto extremas. Está en la enseñanza de la matemática, está la idealista platónica y la constructivista. Eh, la primera, que es la idealista platónica, dice que debe enseñarse a los alumnos en primer lugar las estructuras de la matemática de manera axiomática. Eh,
Esto lo pondría en situaciones de poder resolver problemas y aplicaciones que luego se le presenten. Eh, en este sentido, me gustaría hacer un comentario. Desde un punto de vista, como lo ve la temática idealista platónica, considera de que la matemática se debería enseñar eh, bajo una estructura de matemática de manera axiomática. Esto significa que a un estudiante, a un niño, primero se le deben de enseñar todos los axiomas que cumple eh, lo que es matemática. No tanto enseñarles las reglas del álgebra. ¿Por qué? Porque las reglas del álgebra no están planteadas de una manera axiomática. Entonces lo ideal sería mostrarle los axiomas a los estudiantes, es decir, los axiomas, cómo se suman, todas las propiedades de suma, las propiedades de resta, las propiedades de suma, perdón, y multiplicación, porque la resta es heredada de la suma y la división es heredada de la multiplicación. Entonces, con esas bases y algunas propiedades o axiomas equivalentes como leyes de transitividad, entre otros, los estudiantes adquieren las bases para poder resolver cualquier problema usando axiomas, porque tal vez no quedará clara la idea, pero yo en lo personal soy de la idea de que a un estudiante cuando se le está enseñando a resolver una ecuación, por ejemplo, para mí no es lo correcto decirle un número está sumando, pasa a restar, o un número está multiplicando, pasa a dividir. Para mí, lo correcto sería decirle de que si tengo un número con signo positivo, su inverso, el inverso bajo las leyes axiomáticas, el inverso para la suma sería un número negativo y por lo tanto escribo el número negativo. Si un número está multiplicando, entonces el inverso de ese número sería eh, la división, entonces por lo tanto divide, pero no de esa manera. Está multiplicando, pasa a dividir, está sumando, pasa a restar, porque no estoy aplicando las leyes axiomáticas de la matemática. Y el estudiante lo tiende a ver como algo tradicional, le cambio el signo y ya, pero no entiende realmente que los procesos son axiomas. Eh, Luego dice, el segundo es la matemática constructivista. Según esta visión, las aplicaciones tanto externas como internas deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esto es, dice, el desarrollo conceptual debe seguir al menos de manera aproximada al camino de la creación de las matemáticas. Esta concepción acerca de la enseñanza de la matemática que debe estar estrechamente relacionada con la visión como solución de problemas. Es decir, constructivista es que se vaya construyendo el problema a partir de los axiomas que se tienen. Y de esta manera se va viendo la aplicación que tiene la matemática para resolver un problema dado. No es tanto darle la fórmula y decirle aplica la fórmula y encuentra la respuesta, sino que tratar de ir construyendo la solución. Pero en la práctica se da una tercera visión que podría llamarse una visión algorítmica, que consiste en un proceso de enseñanza de las matemáticas que está más ligada con la conceptuación instrumentalista. Eh, Esto prácticamente en la práctica lo que dice algo, que se da una enseñanza algorítmica es que lo que hacen es que le enseñan a memorizar al estudiante y que crea un algoritmo. Por ejemplo, cuando va a resolver una ecuación, primero ordena las variables a un lado y los números a otro lado. Después, si algo está sumando, pasa a restar. Es como un algoritmo y el estudiante se aprende el algoritmo. Pero si yo le cambio un paso del algoritmo, el estudiante ya no lo puede resolver. ¿Por qué? Porque aprendió el algoritmo y no aprendió realmente a construir el proceso de la solución y a aplicar los axiomas. Entonces, bajo ese sentido, bueno, este párrafo es lo que mencionaban. Comúnmente lo que se les enseña es que se aprendan un algoritmo de cómo resolver. Nada más.
Bueno, eh, bajo este sentido, la, la, la educación matemática como ciencia tiene como objeto de estudio la relación entre los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos. Eh, es decir, que la educación matemática consiste en aprender las leyes, los axiomas y como la enseñanza y algunos contenidos matemáticos que se necesitan o son necesarios para resolver problemas. Para un autor, Broseau, señala que el objeto de estudio de la didáctica de la matemática es la situación didáctica, entendida esta como un conjunto de relaciones establecidas, ya sea implícita o explícitamente, entre un alumno y un grupo de educativo. Eh, este también la define como una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos en lo que esta producción está eh, en lo que esta producción y esta comunicación tienen de específicos lo mismo, es decir, que le, la educación matemática consiste en aplicar los procesos necesarios para que un estudiante comprenda y asimile el proceso eh, o un contenido en específico, que no solamente sea algo algorítmico, algo que lo hace una y otra vez y si se le cambia el proceso, pues ya no lo puede realizar. Eh, Luego existen algunas corrientes o escuelas de educación matemática y existen propuestas teóricas referentes a la educación matemática y aquí tenemos algunas de ellas. Tenemos lo que es una escuela o corriente fenomeno, fenomenológica, que es o matemática realista. Esta corriente también se conoce, bueno, fenomenológica, se conoce como una corriente realista. Hay un representante que se llama Hans, es el, el autor de esta corriente, y dice que esta corriente surgió en Holanda, cerca de los años 60, con una reacción que había en un movimiento de una matemática moderna y al enfoque mecanista de la enseñanza de la matemática. La matemática, bueno, se consideraba que la matemática son un instrumento cognitivo para organizar, estructurar y matematizar partes de la realidad. En este sentido, esta escuela o corriente básicamente era creer que la matemática se apropiaba de los conceptos para aplicarlos para poder resolver un problema real y básicamente ese era el fin de esta corriente, era como algo realista, algo que servía para resolver un problema. Y luego está la escuela o la corriente didáctica fundamental. Esta escuela surgió en Francia. Algunos autores que sobresalen son Broseau y Gerard Pertnau. Una característica importante de esta corriente es que se consideran los fenómenos, bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba bajo un enfoque sistemático, es decir, todo era sistematizado. Esa es una característica de esta corriente.
no se podía dar una explicación global de un problema, sino que totalmente iba bajo una serie de pasos. Entonces, eso es la característica fundamental de esta corriente. Luego está un enfoque ontosemiótico. Y este enfoque ontosemiótico dice que es una corriente y esta presentaba una fuerte influencia de la didáctica fundamental. Y eh, uno de los autores es Cheverlat y Díaz Godino. Estos consideraban que era preciso estudiar con mayor amplitud y profundidad las relaciones dialécticas entre el pensamiento y el lenguaje matemático y resolver las situaciones o problemas. Básicamente esta corriente consideraba que era más importante establecer una relación entre lo que se hablaba y mezclarlo con el lenguaje matemático correcto. Básicamente ellos concebían que la matemática debía de tener un lenguaje simbólico y debía de ser un sistema lógicamente organizado. Y básicamente a esta corriente, a este enfoque ontosemiótico, se le considera que fue donde más surgieron ciertas notaciones matemáticas que se utilizan hoy en día. Se les atribuye a esta corriente. Está por ejemplo, las notaciones matemáticas que utilizamos para abreviar ciertas palabras que escribimos, se les debe a esta corriente. Luego tenemos la corriente de socioepistemología. Esta corriente esta es una corriente mexicana. El representante es Ricardo Cantoral. Dice que, bueno, esta corriente, la mayoría de los investigadores que trabajaron sobre esta corriente pertenecen al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados que se conoce como CINVESTAP y el Instituto Pedagógico Nacional de México. Estos se caracterizan porque podían explicar los procesos de construcción, de adquisición y difusión del saber matemático en las prácticas sociales, es decir, las ideas matemáticas las podían expresar a la sociedad. Esa era básicamente la característica principal de esta corriente. Luego tenemos la corriente etnomatemática. Esta corriente etnomatemática dice que el representante más destacado es Ubiratã de Ambrosio. Es un investigador brasileño que publicó muchos artículos y este autor considera que la etnomatemática es la matemática practicada entre grupos culturales identificados. Bueno, en realidad lo que especifica es que es la que establece la relación entre sociedades nacionales y grupos laborales y trabajar con ciertas sociedades nacionales entre grupos y de acuerdo a ciertos grupos de niños de acuerdo a la edad. Es decir, que la etnomatemática es expresar la matemática de acuerdo a cierta sociedad y a los grupos de niños de acuerdo a la edad. Es decir, que él consideraba que de acuerdo a la edad del estudiante, así era como se le debía de expresar o enseñar lo que era matemática. Y, bueno, eso sería lo más resaltante de esta corriente. Y
Lo que lo identificaba es que su mayor atención estaba en el interés y la motivación, y en comprender ciertos códigos que no necesariamente eran propios de lo que son la simbología matemática. Luego está lo que es la educación matemática crítica. Esta es otra corriente. Esta corriente básicamente se alimentaba o concebía o se nutría de la teoría crítica. Esta parte de una situación concreta, es decir, tener un problema, hacerle la crítica sobre eso, era como la parte fundamental. Se tomaba en cuenta mucho lo que eran las circunstancias históricas y culturales de ciertas de lo que se tomaba como estudio. Bueno, en este sentido, esta corriente mantenía que la didáctica crítica de los matemáticos forma parte de las ciencias críticas, cuyo objetivo básico es la investigación y el desarrollo de la concepción compleja sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Vistos ambos constructos dialécticos y orientados al mismo tiempo hacia el logro del poder matemático de toda la población. Esa era lo fuerte de esta corriente. Algo adicional que se puede mencionar sobre esta corriente es que buscaba contribuir a cambiar el papel discriminador y selectivo que se tenía sobre las matemáticas, porque comúnmente se consideraba matemático o se le daba el poder matemático a las personas que tenían cierta incidencia sobre la sociedad, como poder político, cierta formación, etcétera. Entonces, esta corriente trató de diversificar ese problema y que fuese algo común para todos, que no solo las personas con poder o con cierta influencia política, etcétera, tuviera el aporte a lo que es matemático. Entonces son algunas de las corrientes que se mencionan. Luego tenemos ciertas competencias matemáticas. La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y el razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. Bueno, básicamente esa es la competencia matemática. Crear las habilidades y para poderlas utilizar y relacionarlas con lo que sucede en el entorno. Todas las operaciones que se manejan, símbolos, expresiones, el razonamiento que se le hace a un problema, que todo eso contribuye a resolver aspectos ya sea de la realidad, tanto cuantitativos como de manera espacial, y que todo esto contribuya con la realidad laboral. Bueno, en este sentido, el aprendizaje de las matemáticas le debe permitir a la persona, en este caso estudiante, poder actuar efectivamente con diversas situaciones de la vida cotidiana. Es decir, que una de las competencias que debe de fomentarse al estudiante es que puede interactuar y resolver un problema de su cotidianidad. Esto implica que las situaciones pedagógicas que se fomenten dentro del aula deben proveer y formar apropiación y actuación en los estudiantes para
que puedan tener un dominio conceptual, procedimental y práctico del conocimiento matemático y que lo induzca de una manera voluntaria a tener cierto modelo matemático con el que pueda darle solución a contextos específicos del entorno. Bueno, con el objeto de lograr una aproximación al concepto de competencias matemáticas se consideran 3 tipos de competencias. Están las competencias básicas, las transferibles y las competencias técnicas y profesionales. Estas 3 competencias, según la UNESCO, todos los estudiantes deben de adquirir esas 3 competencias. La primera competencia, que es la competencia básica, dice que en esta competencia se considera todo lo fundamental, o sea, lo necesario, lo básico. Por ejemplo, comprender una lectura en un lenguaje matemático, una escritura en un lenguaje matemático y una aritmética necesaria que le permita a un estudiante conseguir un trabajo lo suficientemente pagado para satisfacer sus necesidades cotidianas. Eso es tener las competencias básicas. Luego están las competencias transferibles. Dice que estas comprenden la capacidad de resolver problemas, de comunicar ideas e información de manera eficaz, que pueda ser creativo, que pueda formar dotes de mando y escrupulosidad y evidenciar capacidades empresariales. Las personas necesitan estas habilidades o estas competencias transferibles para poder adaptarse a distintos entornos laborales y aumentar así su posibilidad de permanecer en un empleo bien remunerado. Es decir, estas competencias transferibles son donde ya no solo necesita lo básico para resolver un problema, sino que aparte de eso es creativo, tiene habilidades de mando y tiene ciertas capacidades como para manejar ciertas situaciones empresariales que le permiten diversificar y estar en diferentes trabajos y que pueda siempre garantizar un trabajo bien remunerado. Luego, por último, están las competencias técnicas y profesionales. Hay muchos empleos que exigen determinados conocimientos técnicos, desde, por ejemplo, cultivar verduras hasta utilizar una máquina de coser, poner ladrillos o utilizar una computadora. Bueno, en este sentido, las competencias clave para el aprendizaje permanente se refiere a la competencia matemática a través de un diario oficial. Bueno, las habilidades para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas diversos, problemas de situaciones cotidianas, basándose en un buen dominio del cálculo. El énfasis se sitúa en el proceso y la actitud, aunque también en los conocimientos. Estas competencias matemáticas en distintos grados siempre extraña lo que es una capacidad y una voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento. Esto ya sea un pensamiento lógico y espacial. Bueno, desde este punto de vista, estas competencias matemáticas se entienden como habilidades cognitivas, en tanto que se refieren al desarrollo del razonamiento matemático, lo cual para poder tener estas competencias deben de tener un desarrollo o un dominio conceptual, procedimental y gramatical y deductivo de lo que son las matemáticas, ya sea en distintos niveles formativos. Luego tenemos lo que es fines de la educación matemática. Dentro de los fines
que busca la educación matemática, se trata de poder contestar a las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar matemáticas? ¿Qué matemáticas enseñar en una sociedad influida por la tecnología? Para poder responder esas dos preguntas es necesario mencionar algunos fines que se tienen con la educación matemática. Y dentro de ello tenemos a este autor, Krulik. Este propone algunas metas para la educación matemáticas y señala las relaciones con las metas generales de la educación y las necesidades de la sociedad. Para este autor, considera que un fin de la matemática debe ser lograr para cada individuo la competencia matemática que se corresponda. Es decir, que cada estudiante debe de tener la competencia matemática necesaria para poder desenvolverse. También otro fin es que se debe de preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos adultos requieren más instrucción matemática que otros. Es decir, no solamente se le debe de enseñar a resolver un problema, a aplicar fórmulas, sino que también se debe de preparar para el exterior. Y aquí hace la consideración de que a algunos se les debe de hacer un poco más de rigor que a otros. Otro fin es fomentar el reconocimiento de la utilidad fundamental matemática en nuestra sociedad. Se les debe de se debe de tomar en cuenta que cuál es la importancia que tiene estudiar matemática y qué útil puede ser a resolver problemas dentro de la sociedad. Otro fin que menciona es que se debe desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Es decir, no basta con desarrollar un contenido y que comprendan el proceso, sino que se les debe de fomentar el uso de modelos matemáticos para que puedan utilizarlos a la solución de problemas. Luego, este otro autor, Hodgson y Kane, consideran los siguientes aspectos mediante los que la matemática contribuye a los fines educativos. Ellos mencionan que un fin de la matemática es el desarrollo de la capacidad de razonar. Es decir, aquellas personas que comprenden matemáticas tienen la habilidad de razonar o de dar una respuesta razonable ante un problema, una situación. Tienen un carácter de ejemplar, o su carácter ejemplar de certeza, es decir, alguien que tiene conocimientos matemáticos tiene la ventaja o la seguridad de responder ante un problema de una manera segura o con una manera más segura, más confiable o concreta. Y también su función de instrumentos auxiliares para otras disciplinas. Es decir, que el fin de la matemática es que sirva como instrumento para poder estudiar o poder comprender otras disciplinas. Luego tenemos un autor, el documento Mathematics from del 5 a 16, dice, del Departamento de Educación y Ciencia británico, propone las siguientes metas generales. Esta orientación está destacada en el proceso de la enseñanza. Menciona que dentro de los fines de la educación debe de ser que las matemáticas son un elemento esencial de la comunicación y que son herramientas potentes. También menciona que hay que apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas, es decir, cómo está estructurado cierto contenido o ciertas áreas de la matemática. Que las matemáticas deben resaltar una actividad fascinante, es decir, debe de volverse algo que interesa, que motiva, que despierta curiosidad. Trabajar
en modo sistemático. Es decir, se debe, un fin de la matemática es que se pueda resolver un problema de acuerdo a elaborando cierto paso, cierto proceso. También que se puede trabajar de manera independiente. Se puede trabajar de manera cooperativa entre grupos y profundizar en el estudio de las matemáticas. Es decir, otro fin es que alguien o un niño o un estudiante despierta su interés y quiera estudiar más a fondo lo que es el área de matemáticas. Bueno, tenemos lo que es la estructura didáctica del acto. ¿Qué significa eso? Tres actores relativamente autónomos intervienen condicionando los actos didácticos en la educación escolar. El acto didáctico, según estos, está el alumno, el saber enseñado y el profesor. Dentro de lo que es el alumno, el acto del alumno, como de forma natural, dice, el alumno desarrolla sus actos de razonamiento a través de distintas fases de procesos de pensamiento. Reviste la mayor importancia para la didáctica reconocer a posteriori, o incluso participar de tales fases, sus modalidades y condiciones. Esto le permite identificar esquemas y representaciones plausibles de razonamiento matemático sobre tal o cual cuestión. En los actos didácticos el alumno es el papel primordial. Luego tenemos el saber enseñado. Este saber enseñado es donde el alumno no se relaciona directamente con el saber matemático, sino que es un referente. El contrato que permite el equilibrio entre los actores que condicionan los actores didácticos debe de tener en cuenta que el entendimiento del saber matemático en su proceso de contextualización de la institución escolar. Los propósitos educativos y sociales, todos estos factores constituyen un sistema articulado de determinación, saber enseñado. Y el profesor. Este desarrolla su actividad a partir de concepciones sobre la matemática y su enseñanza sobre los procesos de pensamiento y los actos de razonamiento del alumno sobre los propósitos y de enseñanza sobre los fundamentos epistemológicos de la ciencia, donde las concepciones que hace intervienen en las prácticas educativas y prácticas pedagógicas. Entonces, la estructura didáctica de lo que es el acto didáctico dentro de la educación escolar podríamos mencionarlo como la materia prima, que es el alumno. Luego está el saber enseñado, que en realidad se refiere es como la relación que permite el contacto entre el alumno y el estudiante, de tal manera que el alumno y el profesor, de tal manera que el profesor logre hacer un contrato con el alumno para poder entablar y poder enseñarle los contenidos o ciertas normas o prácticas que sean de acuerdo al contenido. Y por último, el profesor, que es el encargado de desarrollar la actividad de enseñanza hacia el alumno, donde debe de utilizar todas las prácticas pedagógicas y educativas necesarias. El saber matemático y saber enseñado. Dice que el saber matemático es transpuesto
en, en saber enseñado por la estructura didáctica. El objeto matemático al cual se refieren las cadenas de enunciados predicativos de una teoría no es el objeto de la enseñanza. Las especificidades de dichos objetos matemáticos en tanto teoría se pueden caracterizar a partir del oficio matemático como investigador. Es en la actividad investigativa en donde se determinan aquellos razonamientos sobre los objetos que son susceptibles de convertirse en saber nuevo o interesante para los pares. Entonces, el trabajo que realiza el profesor básicamente opera en su sujeción al estado epistemológico de la teoría, pero en una dirección inversa. El profesor debe de estar en condiciones de poder reconocer las razones de ser de las teorías formales, así como familiarizarse con otras lógicas de mundos argumentativos en las que se apoya. Y este conocimiento adicional le ayudará a elaborar las estrategias didácticas que le darán sentido a la clase, al objeto matemático seleccionado para su enseñanza. Es decir, que el saber matemático y saber enseñado es, el saber matemático es lo que sabe hasta ese momento, y el saber enseñado es lo que utiliza para poder enseñar o para poder hacer la enseñanza, porque digamos yo puedo entender la solución a un problema, pero ese es mi saber, porque yo lo logro comprender, pero el saber enseñado es la parte donde aplico ciertas metodologías o ciertas normas para lograr que el estudiante comprenda la solución al problema, que para mí es de una manera simple, pero para el estudiante es un poco complicado comprenderlo. Este sistema didáctico simplemente está constituido por el docente, el estudiante y el saber. ¿Eso qué significa? El docente porque es el que sabe, el que conoce de la matemática. El estudiante que es el que debe de conocer o debe de aprender, y el saber, que es la forma en la que yo logro que el estudiante comprenda. Comúnmente cuando se hace un análisis teórico, anteriormente el sistema didáctico nada más se concentraba en lo que es el docente y el estudiante, nada más. Pero a partir de las investigaciones que se hacen es que se ha logrado de que debe de estar en juego lo que es el docente, el estudiante y el saber. Que el saber me indica los procesos o la forma o las normas que debo de seguir para lograr el conocimiento en el estudiante. Bueno, en la búsqueda de marcos teóricos cada vez más generales para la investigación, el saber matemático se despersonaliza, se descontextualiza y se destemporaliza lo máximo posible. Bueno, y luego está lo que mencionaba. El docente, el estudiante y el saber son las tres cosas por las que debe de estar constituido el sistema didáctico. Y de manera general, el saber matemático y el saber enseñado, pues, habla prácticamente de las tres partes que mencionaba. Yo puedo saber mucho de la teoría, de cómo resolver
un proceso matemático, los contenidos matemáticos, y está en juego la parte del docente, el estudiante. Antes se consideraba que, bueno, como el docente es el que sabe, entonces le enseñaba al estudiante. Pero había un problema porque a lo mejor para lo que el docente se consideraba fácil, para el estudiante era difícil y no se lograba una comprensión completa. Y es por eso que ahora con el saber se le indica que el estudiante, el docente, aparte de tener el saber matemático, tiene que lograr aprender cómo enseñar, cómo lograr que el estudiante adquiera los contenidos, los axiomas, las reglas necesarias para poder comprender entonces, los contenidos. Eso es la relación entre el saber matemático y el saber enseñado. Bueno, anteriormente solo estaba en juego el estudiante, el docente, y ahora está en juego estudiante, docente y el saber. En conclusión. Bueno, luego existen lo que son errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Por ahí se mencionan algunas paradojas, entre ellas está la paradoja que dice la presencia permanente de los errores en la adquisición y consolidación del conocimiento es una cuestión compleja y delicada. El error es el conocimiento es deficiente e incompleto. Y el error es un objeto de estudio para la educación matemática. Estas son algunas paradojas. Bueno, el error. Dice que el error es básicamente una posibilidad permanente en la adquisición y consolidación del conocimiento. Puede llegar a formar parte del conocimiento científico que emplean las personas o colectivos. Esta posibilidad no es una hipótesis. Basta con observar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en diversas disciplinas, y es que las que se han tomado como válido multitud de conceptos que ahora sabemos que son errores. Es decir, siempre que se haya o se adquiera o se consolide un conocimiento, siempre está dentro de eso la posibilidad de haber un error. Es decir, yo puedo considerar un proceso o la solución de un problema como válido, pero a lo mejor siempre existe la posibilidad de que eso esté bajo un error o exista un error dentro de él. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues a lo largo de la historia hemos descubierto, por ejemplo, que se consideraba que la Tierra era cuadrada. Con el tiempo se descubrió que eso era un error y que no era cuadrada, sino que era redonda. Luego que el Sol giraba en torno a la Tierra, se consideró por mucho tiempo. Luego, con el tiempo se descubrió que eso fue un error y que es al revés, etcétera. Y así podemos mencionar muchos errores. Entonces, el error siempre es una posibilidad que existe a la hora de adquirir o consolidar un conocimiento nuevo. Ahora, ¿cómo detectar y eliminar el error? En términos generales y sencillos, se habla de que una propuesta adecuada a la cuestión anterior sería lo siguiente. Se critican las teorías y presunciones de otro, y si somos capaces de hacerlo, criticamos nuestras propias teorías. Y a esto se le llama un racionalismo crítico. ¿Qué significa eso? Una manera de detectar el error es ser crítico. Ser crítico con las hipótesis o validaciones de los demás, y no solo basta con los de los demás, sino que también hay que ser críticos hacia nuestras propias teorías, y de esa manera
se detecta y se puede eliminar el error. Solo que al hacerse autocrítico, eso se le conoce como racionalismo crítico. Eso es una forma sencilla de cómo detectar y eliminar lo que es un error. Ahora, dentro de lo que es esto, tenemos algunos aspectos importantes sobre el error. Dentro de algunos aspectos importantes tenemos lo que es el error en el aprendizaje de las matemáticas. Y bueno, esto lo hemos considerado. Que siempre en el aprendizaje de las matemáticas existe frecuentemente el error. Siempre a la hora de resolver un problema, de hacer una multiplicación, una división, resolver una ecuación, siempre se encontrará un error. Pero este error, bueno, anteriormente veíamos cómo un error se puede ayudar para potenciar habilidades de manera positiva, y cómo a partir del error puedo desarrollar habilidades para que permitan erradicar o tratar de ver cómo se soluciona ese problema. Y esto ocurre básicamente enseñándole al estudiante a ser crítico con las respuestas dentro de la solución de un ejercicio de un compañero o de ellos mismos. Y de esa manera ellos detectan fácilmente su error y se puede corregir de una manera rápida. Luego también otros aspectos importantes a considerar es la investigación sobre los errores. En este sentido, la investigación sobre los errores indica que en un aula, cuando se está impartiendo un cierto tema de matemática, uno va descubriendo ciertos errores. Entonces lo ideal es hacer ciertas investigaciones de qué produce el error, de a dónde se están dando esos problemas, qué hay que hacer. Se plantean ciertas hipótesis y se trata de buscar por qué los errores, qué está pasando, cuál es el problema. También se tienen algunas líneas de investigación con respecto a los errores. Dentro de ellos tenemos 4 aspectos. Se puede hacer un estudio relativo al análisis de errores, es decir, algo constantemente. También se puede hacer un estudio dedicado al tratamiento al tratamiento curricular de los errores, es decir, tratar de mejorar la propuesta curricular para corregir esos errores que se están dando dentro del aprendizaje, en este caso en matemáticas. Y es decir, hay que hacer una reorganización didáctica y dentro de mi trabajo para corregir esos errores. Luego, como tercero, se pueden hacer estudios dedicados a determinar qué conviene que aprendan los estudiantes. Es decir, se puede analizar y estudiar qué es necesario que aprendan con respecto al error. Es decir, tratar de dar algo positivo sobre eso. Y por último, se puede hacer un apartado para aquellos trabajos de una manera o que sean de carácter técnico, que implementen y sostienen que se haga una determinada clase de análisis sobre errores. Es decir, se analizan y se determinan algunas clasificaciones y sobre ello se hacen
análisis causas y la clasificación. Dentro de las clasificación de los errores tenemos algunas clasificaciones para estos errores. Están las revisiones o los errores binarios, es decir, cuando nos equivocamos en la hora de escribir un problema matemático. Están los errores que ocurren por la inducción del lenguaje, es decir, a veces no está claro el lenguaje escrito para resolver el problema. También existen los errores por recuperar un esquema previo, es decir que a la hora de resolver un problema se escribió de manera incorrecta. También están los errores de interpretación, es decir, se da un problema y el estudiante no logró comprender lo que le estaba pidiendo el problema, entonces escribió incorrectamente la solución. También están los errores que se producen de reglas, es decir, no aplicó bien la regla de la multiplicación, de la distribución, etc. También errores que se dan a partir del lenguaje, es decir, hay estudiantes que no dominan a la perfección el lenguaje matemático y cuando se escribe cierta notación no logran comprender. Por ejemplo, no logran diferenciar cuando se cumple un para todo o cuando existe un valor. Esos serían errores de lenguaje. Luego también están los errores que se dan por información espacial, es decir, aquellos que no logran tener un pensamiento abstracto, no logran crear espacialmente el problema. También están los errores que se cometen a partir de deficiencias de aprendizaje, es decir, estamos por decirlo así, en un segundo grado, un tercer grado, donde se considera que los niños ya saben sumar o restar y hay que resolver un proceso y cometió el error porque no realizó bien la suma, entonces significa que tiene deficiencias de aprendizaje. Bueno, están también los errores que se cometen debido a asociaciones incorrectas o a rigidez de pensamiento. Es decir, está un poco relacionado con el hecho de que no tiene la flexibilidad de codificar o de decodificar una información. Cuesta, a lo mejor hay un cierto problema que está escrito en ciertas cantidades que están escritos en números y no las logra codificar, o están escritos en letras o en palabras y no logra codificarlo. Están también errores que se cometen por perseveración. Y están los errores de asimilación, errores de transferencia negativa, errores de investigación, errores debido a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas reglas que ya no son adecuadas para enseñarlas, entonces a lo mejor no logró, no captó bien el proceso y eso generó un error. En realidad existe una diversidad de clasificación de errores y muchísimas. He mencionado algunas de ellas nada más. Ahora, en cuanto a los errores y la formación del profesorado, es decir, estamos hablando de cómo implementar esos errores en la formación, es decir, cuando se hace un análisis
un análisis previo sobre los errores, se llevan, se someten a investigación, se analizan las causas y se clasifican los errores, eso nos permite a que a la hora de formar estudiantes o profesores se les haga saber cuáles son los posibles errores que pueden cometer a la hora de enseñar y cómo tratar de corregirlos. Es decir, en la formación de un profesor debe de estar muy en cuenta los errores a simple vista, los errores no tan a simple vista y las maneras en las que se pueden corregir para aquellos errores que pueden ser o se pueden utilizar para mejorar, para potenciar, y los errores que no se necesitan. Esto es haciendo un resumen sobre el error, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco anteriormente sobre los errores que se cometen. Entonces lo hice de una manera un poco más corta porque habíamos estado hablando un poco de esto. Y pues las preguntas para la tutoría son las que aparecen acá. La primera, para responderla, pues, bueno, en primer lugar, estas preguntas no están tan relacionadas con la tutoría del día de ahora, porque más que todo para responder esa pregunta hay que ver un video que está ahí en la plataforma. Ahí dice, está el video ahí que habla un poco acerca de la enseñanza de la matemática. Y la pregunta número 2, que era lo que les mencionaba, también en la plataforma hay una carpeta donde está ¿cómo se llama? Los contenidos de tercer ciclo, educación básica y tercer ciclo, parece que menciona. Y en uno está la parte de lo que es la nueva edición, que es el ESMATE. Y en la otra está el plan que se tenía anteriormente. Y ustedes hacen la comparación de ambos. Es decir, que van a ver cuál es la diferencia del plan educativo que se tenía anteriormente y qué es la diferencia que hace con el nuevo plan que se llama ESMATE. Ustedes lo ven, ahí están los dos, los pueden descargar o los pueden leer de ahí y hacen el análisis y responden a la pregunta. Ahí básicamente solo dice cuál es el enfoque en el que se basa el diseño de los programas de estudio del proyecto ESMATE. Entonces, bueno, sí. Podría enviar el diapositiva de psicopedagogía que es para mañana de examen, para no tenerlo más resumido el contenido, por favor. Claro, está bien. Nomás terminar lo voy a enviar entonces. Bueno, mencionaba en la parte de lo que es mate, ahí está en una carpetita, lo abren y ahí, en las primeras páginas habla un poco acerca de cuáles son los enfoques que tiene. Y ustedes escriben ahí. Es el enfoque del SMART. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer. ¿Estamos bien? Sus notas van a estar a partir del día viernes y sábado, ya van a estar en el sistema. Y solamente las notas que les van a quedar pendientes a ustedes son las de
las notas de los dos exámenes, que sería el de mañana y el del 23, y esta participación de tutoría. Son las únicas notas que se les darán a conocer hasta en enero, nada más. Pero las demás sí van a estar en esta semana. Eso es con seguridad. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, de mi parte bueno, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Eh, Hay contenidos bastante amplios, la verdad. Eh, este grupo ha sido un grupo bastante grande que a la hora de calificar una tarea o necesita un poco más de tiempo que lo normal, y en algunos casos sí me ha generado un poco de atraso, pero para este viernes sí ya van a estar todas sus notas. Bueno, esta es la última tutoría que teníamos programada. Eso significa que aquí terminamos con los exámenes. Ustedes ya se dan por terminados de esta asignatura. Pues bueno, espero de que todo les haya salido bien en esta y en las otras asignaturas. Y pues este es un proceso es donde hay que seguir trabajando. A lo mejor el modelo o la enseñanza que se da acá no estamos un poco acostumbrados de esta manera. Estamos acostumbrados a que esté un docente dándonos la clase, y de alguna manera el modelo educativo esto es un poco autodidacta, es decir que la mayoría de cosas ustedes las tienen que tratar de hacer por su propia cuenta, y eso genera un poco acostumbrarse a eso. Quizás por ser primer año no hayan tenido algunos resultados esperados, pero como digo, el proceso de acoplarse a este tipo o a esta forma de modelo de aprendizaje es un poco no muy acostumbrado. Realmente nosotros no estamos acostumbrados a esto, y eso genera un poco de deficiencia a la hora de acostumbrarse. Pero eso no significa que no se logre. Me imagino que el primer año es el más duro, porque no estamos adaptados o no estamos acostumbrados a ser autodidactas, digo. Estamos más acostumbrados a que alguien nos esté formando. Pero después de romper los esquemas un año, creo que ya un segundo año ya se tiene el mecanismo de trabajo y ya se puede volver un poco más flexible. Y de hecho ya hasta uno se hace sus espacios y se acopla al sistema o al modelo. Así que, bueno, hay que seguir trabajando. Si la idea no es desanimarse, ¿no? Porque si comenzamos, pues a lo mejor no sea lo que esperábamos, pero hay que seguir trabajando. Y como dije en un principio, hay ciertas asignaturas que quieren un poco más de rigor que otras, eso está muy claro, pero no significa que no se pueda lograr. Y al igual que hay asignaturas un poco más accesibles que otras, pues también hay